perdonas todo lo que anhelo, me lo concediste ya. Desde que llegaste a mi vida, siempre gozo de tu paz. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Así que cualquiera que se humille como este niño Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Bienvenidos al programa Compartiendo la Biblia. Este espacio es presentado por el Ministerio Palabra Fiel y las Iglesias de Cristo. Soy Giovanni León y les tiendo la invitación para compartir unos minutos con la palabra de Dios. Acompáñenos. Él te puede dar, Él te libertará, tu vida cambiará. Y en su nueva creación tú estarás, que no desearás volver hacia atrás, pues irás hacia la eternidad. ¿Qué tal, amigos? Soy Jesús Blanco y ya estamos iniciando otra emisión del espacio Compartiendo la Biblia, un programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre la Biblia y sus traducciones. También continuaremos con el estudio del Evangelio de Juan, al cual dimos inicio en días anteriores. Antes de comenzar, como es habitual, siempre vamos a buscar la dirección del Señor en una oración. Amante Padre Celestial, Señor, gracias por las bendiciones que recibimos cada día. Gracias por tu santidad y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque estamos ahora en este programa, Señor, compartiendo la palabra, compartiendo la Biblia. Te pedimos que seas con los oyentes que están ahora a la escucha de este programa, donde quiera que se encuentren, que puedan crecer espiritualmente en cuanto a la palabra, en cuanto a la sabiduría que viene del cielo. Y también, Señor, sé conmigo en este momento y con todo el colectivo del programa, para que sea de bendición y para que ahora este mensaje sea según tu santa voluntad en tu palabra. En el nombre de Jesús, perdona las faltas y pecados. Amén. En varias oportunidades, algunos cristianos y otros que no son cristianos me han dicho que no leen la Biblia porque no la entienden. Dicen que utiliza un lenguaje muy rebuscado y una que otra vez palabras que no se utilizan en nuestro lenguaje cotidiano. Lo cierto es que Dios ha dado su mensaje a través de los tiempos. Primero por los padres de familia, conocidos en la Biblia como patriarcas, después por medio de las primeras escrituras en conjunto con los profetas y más tarde mediante Jesucristo. En nuestros días, Dios nos habla a través de su palabra, las escrituras, las cuales se encuentran en la Biblia, palabra que en griego quiere decir los libros o conjunto de libros. Los idiomas originales de los escritos bíblicos fueron el arameo, el hebreo y el griego. Bueno, gracias a Dios, actualmente existen diferentes traducciones a muchos idiomas hablados en el mundo. Esto incluye la lengua española, la nuestra, de la cual existen diferentes versiones con el objetivo de facilitar el entendimiento del mensaje de Dios. La mayoría de los cristianos utiliza la versión Reina Valera, traducción que fue revisada en 1960. Es cierto que esta posee un lenguaje o exposición del español alejado de nuestro hablar cotidiano. Precisamente por este motivo es que existen otras versiones en español mucho más fáciles de entender y al mismo tiempo son bastante fieles a los escritos originales. Un ejemplo de estas traducciones son Palabra de Dios para Todos, la Santa Biblia Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy, conocida también como versión popular, la cual utilizaré en este programa para un mejor entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. Pero de la Biblia y sus traducciones continuaremos hablando en el próximo programa. En breve iniciaremos nuestra lectura de los versículos 13 al 12 de Juan capítulo 1. Soy Jesús Blanco y lo invito a que continúe con nosotros en Compartiendo la Biblia. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó.
Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida, entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder, nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Continuamos en el programa Compartiendo la Biblia, espacio que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En la emisión anterior estudiamos los versículos del 6 al 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vimos que el autor describe a Jesús como la luz del mundo y cómo Dios envía a un profeta al cual llamaban Juan el Bautista. Este tenía que anunciar la obra de Cristo y quien creyera en Jesús, Dios le concede el privilegio de llegar a ser hijos suyos, pero solo por medio de Cristo. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 1, comenzando a leer desde el versículo 13. Así dice la palabra de Dios. Y son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Amigos, ¿cuántas personas quisieran ser hijos de Dios? Yo creo que todos los seres humanos querrán. Y la verdad es que se puede ser hijo de Dios, pero por medio de Jesucristo y su Evangelio. ¿Y cuántas personas quisieran llegar a ser hijos de Dios por sus propios esfuerzos y con sus propios métodos? Creo que muchas personas, ¿verdad? De hecho, algunas confiesan ser hijos de Dios a su manera, como si pudiéramos así establecer una forma o un truco propio para poder llegar a ser hijos de Dios. Lo cierto es que no existe un modo propio para convertirnos en hijos de Dios. No existe un modo propio. El apóstol Juan nos está enseñando que los que creen en Jesucristo, creencia o fe que por supuesto demanda obediencia, bueno, pues a estos Dios les da el privilegio de ser hijos suyos. Pero no podemos ser hijos de Dios mediante la reproducción humana, sino por el Evangelio de Jesucristo. Nuestra relación con Dios está fundada en nuestra entrega espiritual hacia Él. Esa es la única manera que existe para que Dios nos engendre y nos convierta en sus hijos. Es probable que Juan haya aclarado este punto porque bajo la antigua ley de Moisés, los judíos llegaban a ser hijos de Dios por la generación, es decir, por el nacimiento físico, algo que ya cambiaba con la venida de Cristo, el Mesías. Pero sigamos leyendo. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. ¿Qué significa eso de que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, es interesante notar que Dios no crea al mundo en 6 días o periodos de acción por medio de la misma acción. Tampoco crea al mundo en días o periodos de tiempo por medio del trabajo, sino lo crea por medio de la palabra. Fíjese bien, entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Así dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios no fabricó la luz, simplemente utilizó la palabra, la frase, entonces Dios dijo, se repita en cada momento de la creación. Fue el mismo Jesús hablando con la mujer samaritana que anunció que Dios es espíritu.
El Dios del Antiguo Testamento no tiene forma humana como la que tenían los dioses paganos de Egipto, los de Babilonia, los de Roma y los de Grecia. El Dios del Antiguo Testamento era solo voz, la cual no brotaba de ninguna forma material, no se podía ver, era palabra, era verbo. Y Juan nos dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Aquella palabra del principio, amigo, adopta una figura humana en el Nuevo Testamento. Se hace carne, se materializa y vive en un cuerpo humano durante 33 años. La edad que tenía Cristo antes de ser crucificado. ¿Saben? Me gusta mucho un ejemplo ilustrativo que dio el hermano, periodista y predicador Juan Antonio Monroy. Él tiene un programa de radio presentado por el Ministerio Heraldo de la Verdad de la Iglesia de Cristo, que puede ser escuchado por internet y quizás allá en Matanzas también, las iglesias que quedan en Matanzas puedan escuchar de alguna manera porque tienen alcance estos programas de este ministerio Heraldo de la Verdad. Bueno, Monroy dijo lo siguiente en uno de sus programas radiales. En el Antiguo Testamento veo la radio porque solo tenemos la voz. Usted que me está escuchando no me ve, solo oye una voz. Es lo que hay en el Antiguo Testamento. La voz de Dios, la radio. En el Nuevo Testamento veo la televisión. A Dios se le ve. Aquella palabra del libro de Génesis, aquella voz se hace carne y habita entre nosotros. Esta es la televisión. Nosotros no le vimos, pero aquellas generaciones le vieron. Bueno, muy ocurrente esta ilustración del hermano Juan Antonio Monroy, pero creo que nos ayuda a entender mejor que la palabra se hizo hombre. El apóstol Juan continúa su enseñanza diciendo, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y se impone otra pregunta. ¿A qué gloria se refiere el apóstol? ¿Qué gloria fue la que vieron ellos? Sin dudas, ellos vieron la gloria de Dios. Lo invito a ir conmigo al Antiguo Testamento. Vea usted la visión que el Señor le mostró al profeta en Isaías 6. Dice, el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara. Con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Con referencia al versículo 2 del capítulo 6 de Isaías, algunas Biblias se refieren literalmente como serafines. Y esto es lo que quiere decir seres como de fuego. Una palabra hebrea que significa los ardientes. De todas maneras, las dos formas, seres como de fuego o serafines y los ardientes, todo esto está correcto. Es una misma idea. Aquella gloria que contempló el profeta Isaías antes del nacimiento de Cristo fue la que los discípulos vieron en Cristo. Juan lo dice en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 41. Fíjese bien lo que dice. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. Y esto está en Juan. Esto que acabamos de leer está en Juan, ya que hay una confirmación. Sin dudas, la gloria que ve Isaías en el templo era la gloria de Cristo. Este profeta vio su gloria 600 años antes de que Cristo naciera. Tremenda profecía. Dios le concedió esa bendición. Un momento antes de que Jesús fuera a ser crucificado, le oró al Padre diciendo, ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. ¡Qué bien! Allí está diciendo que Cristo tenía gloria antes que existiera el mundo. Esa es la gloria de Dios, la gloria de Cristo, es la misma gloria.
Isaías la vio en el templo, pero aquella gloria ya existía desde la eternidad. Por esto dijo Pablo también en 2 Corintios 4:6, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. La gloria de Dios es la gloria de Cristo. Ellos la vieron, porque ellos, los apóstoles, los discípulos que creyeron y los judíos que no creyeron, contemplaron la gloria de Dios ante sus ojos. Dios hecho carne habitó entre ellos en la persona de Jesucristo. Pero volveremos a ver esta gloria cuando venga el día en que Cristo volverá a manifestarse a los hombres. Sí, volveremos a ver esa gloria. Quizás no vimos cuando vino Cristo, pero nosotros sí le volveremos a ver porque ya todo ojo le verá. Como Él es la gloria del Dios en quien debemos confiar, amar y obedecer, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por Él. Sí, amén. Así dice Apocalipsis 1:7. Y dice que hasta los enemigos de Cristo lo verán. Y mucha gente a la cual se le habló del Señor será juzgada, por cuanto no creyeron ni obedecieron al único y verdadero Dios. Volveremos a ver su gloria, sin dudas. Pero está en nuestras manos decidir si queremos verla para ser juzgados o para ser salvados, justificados por Cristo. Yo le animo, amigo oyente que me escucha, que desea ver la gloria de Cristo, que sea para salvación y no para que sea enjuiciado, porque Dios le ha amado y Dios lo ama y quiere que venga a Él. Y Él lo conoce a usted, pero usted no lo conoce. Y Él quiere que usted lo conozca. Le dará muchas y ricas, abundantes bendiciones. Y lo mejor de todo, la presencia delante de su trono. Ojalá que usted pueda decidir para que vea su gloria, pero para salvación. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Seguiremos con el capítulo 1 de Juan en la próxima emisión. Soy Jesús Blanco y este es el programa Compartiendo la Biblia. Moría en pecados, en mi soledad, vivía en tinieblas, sin la libertad, pero encontré el Calvario, lo pude palpar, y miré la gracia que solo Él puede dar. Cristo me libertó, mi vida ya cambió. Amigo oyente, le animo a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y así comprender el mensaje de Dios para usted. Estamos dispuestos a ayudarle en cualquier forma que podamos, enviándole sin costo ni obligación algunos materiales impresos que le ayudarán en el estudio y comprensión de la palabra de Dios. Puede hacer su pedido a Avenida 37, número 4204, entre 42 y 44, San Antonio de los Baños, Artemisa. Código postal 32500. También puede escribirnos por medio del siguiente correo electrónico: ministeriopalabrafiel@gmail.com. Soy Giovanni León y lo invito a volvernos a encontrar en el próximo programa Compartiendo la Biblia a través del Ministerio Palabra Fiel y las Iglesias de Cristo. Que Dios le bendiga. Cristo me libertó, mi vida ya cambió y me puso en su nueva creación, y no puedo ya hoy volver atrás, porque como yo Él te libertará, tu vida cambiará y en su nueva creación tú estarás. Ya no desearás volver hacia atrás, pues irás hacia la eternidad. Soy libre.